Bueno, bienvenidos a todos a esta charla en vivo de Expo Agro Digital, la primera exposición virtual de la agroindustria, a este auditorio que tenemos de charlas de actualidad. Gracias a todos por acompañarnos. Y vamos a tener a un invitado muy especial hoy, muy interesante considerando el contexto en el que estamos, en la pandemia, donde todos estamos mucho más conectados o hiperconectados gracias al desarrollo de las tecnologías y al mayor uso o adopción que empezamos a hacer en esta pandemia que trajo aparejada la cuarentena y que gracias a la tecnología seguimos conectados. Así que le voy a dar la bienvenida con quien nos va a estar acompañando y charlando, Ariel Torres, que es un reconocido periodista y escritor en tecnología y divulgación científica del diario La Nación y con quien vamos a estar dialogando y, por supuesto, compartiendo algunas preguntas. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Hola Eliana, ¿cómo estás? Buen día para vos, bueno, buen día para todos, gracias por oírnos. Hoy vamos a hablar de temas como inteligencia artificial, sensores, la nube y la Internet de las cosas. Pero Así es, antes, pueden ya ver una disertación que hay de Ariel sobre la revolución que se viene, que está cargada en nuestro auditorio, ya está grabada, así que pueden complementar la conversación que tenemos hoy con esa charla que habla un poco, bueno, de la evolución y esta revolución de la tecnología, inteligencia artificial, sensores, big data, que tanto oímos hablar. Y ya que estamos en una exposición del agro, que es virtual, que implica lo digital, me gustaría empezar o introducir esta charla, Ariel, contándonos qué importancia tiene la tecnología para el sector agropecuario. yo digo a menudo, esto lo comentábamos. Eh, Dos cosas. Primero, hablamos antes con Eliana, obviamente, estuvimos charlando y nos enganchamos y estuvo buena la charla, pero además, obviamente pueden hacer preguntas, esto es lo bueno del vivo, al revés que lo que ocurre con los videos. Eh, yo le comentaba el otro día que me causa un poco de gracia cuando dicen que el agro es una de las actividades más tecnificadas de la Argentina. Es mucho más que eso. El agro, en realidad, es el primer gran salto que la humanidad da hacia la tecnología. ¿Okay? Es cierto que habíamos controlado el fuego, es cierto que muy probablemente para entonces ya habíamos inventado la rueda, pero lo cierto es que al momento de pasar a la agricultura, nos vamos a ver obligados 5.000 años después, en Sumeria, en Ibla, en Egipto, a crear la escritura. Y de la escritura devienen la matemática, las ciencias, las nuevas tecnologías. De modo que el agro fue el gran impulsor, además de que es una de las áreas más tecnificadas del país. Fue el principal impulsor. No podríamos estar hoy hablando de inteligencia artificial, de sensores y todo lo demás si no hubiéramos creado esto que se llaman las urbes. Porque hoy, no sé si lo pensaron, me imagino que sí, pero la supervivencia de la civilización depende del agro. No tenemos otra manera de crear, por lo menos todavía y en el mediano plazo, lo que nos alimenta. Así que hoy hay una serie de temas que los traté en el video que quedó grabado, pero que vamos a estar ahí haciendo un ping-pong con Eliana. Hay 4 horizontes de cambio tecnológico. Hay algunos que no podemos ver, definitivamente. Es una de las características de las nuevas tecnologías, es que son disruptivas. Algo es disruptivo cuando no lo ves venir. Y hay algunas áreas que son, no las vamos a meter aquí porque sería como mucho, algunas son muy bien conocidas para ustedes, como la biotecnología, otras son los nuevos materiales. De lo que vamos a hablar hoy es más específicamente de lo que se conoce como lo electrónico, lo digital, lo informático, y son la inteligencia artificial, cómo se usa, algunos ejemplos, los sensores, la nube, lo que se llama la nube. La nube es algo bastante viejo en Internet, pero hoy vamos a hacer un poquito de foco sobre eso, y la Internet de las cosas. Me parece que uno de los temas más hechizantes es definitivamente la inteligencia artificial, así que Eliana, si te parece bien, voy a dar algunos ejemplos de las otras cosas y luego vamos a ir ahí a lo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Qué te parece? Me parece excelente que arranquemos con eso y luego te voy haciendo algunas preguntas cuando termines esa exposición.
Aparte de la inteligencia artificial, que es como la gran nueva cosa, la gran revolución que se viene, sobre la que hay mucho mito, algunos de esos mitos los saqué en el video que quedó grabado, otros los vamos a hablar hoy. Aparte de la inteligencia artificial están los sensores. Los sensores son interesantísimos porque ahora las máquinas no solamente se han reducido mucho de tamaño, en 1985 una supercomputadora pesaba 2,5 toneladas y era 2000 veces más lenta que una PlayStation 4. Así que hoy podemos poner, por ejemplo, inteligencia artificial en un auto. Pero además ahora los dispositivos son capaces de percibir, no solamente de verlo, sino de verlo e interpretarlo, con algunos errores, es cierto. Hay todavía muchísimo que pulir. Pueden saber la temperatura ambiente, cuánta luz hay, si hay humedad. Pueden saber incluso el campo magnético, si se están moviendo, si algo se les aproxima. Y pueden detectar, por supuesto, un número muy grande de químicos. Con lo que los sensores han hecho, junto con la miniaturización, que hoy podamos tener equipos muy pequeños capaces de percibir el ambiente. Son una revolución de la que se habla muy poco, pero yo les digo ya en este momento que es de lo más interesante que hay. Combinado con Internet de las cosas, por ejemplo, se podría manejar el stock, ¿sí? De lo que uno tiene en el campo o en cualquier otra actividad. Ahora les voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con el campo, pero que es también muy interesante, sin ninguna participación humana. Por ejemplo, en Mercado Libre, me contaban hace un tiempo, ellos venden tipo 1 millón de productos por día en la plataforma local. Es imposible calcular a mano el costo del flete para cada uno de esos productos. ¿Qué utilizan? Utilizan visión artificial o visión de máquina, o sea, inteligencia artificial, o sea, sensores combinados con inteligencia artificial que miran el producto, lo reconocen, calculan su peso y de esa manera pueden calcular el costo del flete 1 millón de veces por día. Está más allá del alcance de cualquier equipo humano, por grande y rápido que trabaje, más allá de que para estas tareas repetitivas somos muy propensos a errores. Esto, cuando las máquinas empiezan a hablar entre sí, por ejemplo, cuando empiezan a controlar tu stock y al mismo tiempo hacen la orden de compra, esto es Internet de las cosas. Internet de las cosas son máquinas como tu aire acondicionado, pero también una cámara o eventualmente un dispositivo que pueda medir la humedad del piso. Me contaban, por ejemplo, que existen en Mendoza ya empresas que venden el servicio de drones, que miran las vides y determinan el verdor y eventualmente la salud de esas vides en una actividad que es importantísima para el país. Así que acá tenemos de pronto dos cosas combinadas. La Internet de las cosas más la inteligencia artificial y en el medio los sensores. El dron puede calcular el verdor porque puede ver, porque tiene cámaras. Y esas cámaras están conectadas a su vez con ciertos algoritmos. ¿Qué me ibas a decir, Eliana? Sí, vos haces en el video una referencia a la combinación perfecta que será mente artificial y nosotros, porque muchos nos preguntamos hasta ante tanta tecnología, ante tanta revolución, si esto en alguna medida va a reemplazar algunos puestos de trabajo, dependiendo del rubro. ¿Qué nos podés decir de eso? Bueno, esa es la gran pregunta y nos metemos de lleno en inteligencia artificial. Hay que tratar, antes de empezar a asustarse, hay puestos de trabajo no que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, sino que ya han sido reemplazados por la inteligencia artificial. Hay, por ejemplo, hay telemarketers con los que uno habla o soportes técnicos con los que uno habla y cree que habló con una persona y le resolvió el problema porque era un problema relativamente sencillo, pero no era una persona, era un robot, una máquina, un software. Se llaman bots, que es de la poco de robot, un bot es un robot de software. Lo que debemos saber de la inteligencia artificial en este momento, hablando muy rápido y dejando muchas cosas de lado, es que hay dos grandes líneas. Una es el aprendizaje automático, típicamente el sistema Watson de IBM, son sistemas que aprenden a hacer algo. Lo que pasa es que aprenden de una manera muy distinta, de cómo aprendemos los seres humanos. Un niño sabe que si trata de pasar por un ventanal de vidrio, se golpea una vez y ya sabe que no tiene que pasar más por ahí. Este es un ejemplo que me dio una vez un experto en inteligencia artificial de Google, me contó este ejemplo en particular y me decía,
La inteligencia artificial tiene que golpearse 100 veces, 1000 veces, 100.000 veces o 1.000.000 de veces contra esa ventana para aprender algo. De modo que no es tan paralelo el aprendizaje de un ser humano con el de la máquina. Y después está lo que llamamos inteligencia artificial, es decir, redes neuronales hoy, con los años, porque estas disciplinas son muy antiguas, arrancaron en 1943, pero con los años nos dimos cuenta de que las redes neuronales que hacen un trabajo específico y resuelven un problema específico, son la manera de utilizar inteligencia artificial y que sirva de algo. Por ejemplo, el algoritmo para reconocer rostros no sirve para ganar una partida de ajedrez. La inteligencia artificial tiene dos grandes problemas o dos grandes faltantes respecto de la inteligencia humana. Uno no es generalista. La inteligencia humana es generalista. Uno es inteligente cuando más o menos es inteligente con todo. Si vos sos muy, pero muy inteligente con una sola cosa, digamos, bordar, pero para todo lo demás no entendés nada, entonces no es inteligencia. Tenemos una inteligencia generalista, mientras que la inteligencia artificial se dedica a un solo punto. Sabe jugar al ajedrez, sabe jugar al Go, sabe reconocer textos, sabe reconocer rostros, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro problema que tiene la inteligencia artificial, y es un problema que deviene del hecho de que a nosotros nos falta una buena definición, es que no tiene conciencia. La inteligencia no tiene conciencia, ni motivaciones, ni intención, no tiene ganas. Por supuesto no tiene emociones, pero fundamentalmente no tiene esto que nosotros tenemos, que es conciencia de nosotros y del entorno. ¿Por qué no la tiene? Porque no la podemos programar. ¿Por qué no la podemos programar? Porque no tenemos una buena definición de qué es la conciencia humana. Y además, si ustedes se lo ponen a pensar, cuando hablamos de inteligencia artificial, esta idea no es mía, esta es una idea que circula en el ambiente, lo cierto es que tampoco tenemos una gran definición de qué es inteligencia. Y por lo tanto estamos tratando de definir a la inteligencia artificial y de diseñarla mediante nuestra propia inteligencia. Algunos dicen que la inteligencia va a superar a la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana pronto. Yo diría que no tan rápido. Esperemos un poquito porque todavía no sabemos siquiera qué es la inteligencia humana. Y para responder tu pregunta, Eliana, claramente va a haber puestos repetitivos donde sería mucho mejor que una máquina esté haciendo el trabajo. Por ejemplo, John Deere ya tiene prototipos de cosechadoras de soja que son robóticas. Y suena ciencia ficción, pero la verdad es que esa máquina no se cansa, no se equivoca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que al no tener conciencia, ni empatía, ni nada, no está mal que haya un ser humano, en algunos casos fiscalizando, y en el otro caso directamente haciendo el trabajo. Por ejemplo, un estudio que hizo Oxford hace unos años permitió calcular qué grado de posibilidad había de que tu trabajo fuera tomado por máquinas en el mediano plazo. El que salió primero, el que tiene más posibilidades, es el telemarketer. Ya está ocurriendo. Ya estamos viviendo ese mundo de ciencia ficción. El que salió con menos probabilidad de ser reemplazado por una máquina fue asistente social orientado a adicciones. Solo el 0,3%. Lógico, porque la máquina no tiene conciencia y no sabe lo que es una adicción. Y tal vez, si la llama por teléfono esa máquina una persona desesperada, porque es una persona adicta y necesita apoyo y necesita salir de esa situación desesperante en la que está, quizás la máquina le diga, mira, objetivamente estás mal. Y no sé, no sería bueno, no puede contener. Un negociador, cuando hay una toma de rehenes, si pusiéramos una máquina que no tiene ni organismo, ni conciencia, ni una proyección de sí misma en el mundo, no sabe qué es una máquina, ni quién es su creador, ni nada, simplemente hace lo que le mandan a hacer y lo que le dicen sus algoritmos, y quizás no termine bien esa toma de rehenes. Entonces, Garry Kasparov perdió el campeonato mundial de ajedrez frente a una máquina de IBM, la Deep Blue, y luego, en lugar de bajar los brazos, como es uno de los tipos más inteligentes del mundo, lo que hizo fue empezar a jugar máquina junto con humano, los dos a la vez, juntando la intuición humana más la increíble velocidad de las máquinas para hacer cálculo, y le ganaban a las máquinas. Entonces, esta asociación mente humana, mente sintética, podría ser quizás la respuesta a todos estos temores que tenemos hoy respecto de que nos saquen demasiados puestos de trabajo. Que va a haber un cambio y que se viene un cambio económico en ese sentido, desde luego yo lo vengo escribiendo desde hace muchos años, esto es prácticamente indudable. Excelente, gracias Ariel por tu respuesta y tu explicación, así que nos vamos preparando
para esa combinación y esa revolución. Acá tengo una consulta acerca, vos haces referencia a la nube, refiriéndome un poco a los datos de los que tanto se habla, que por ejemplo en el agro son muy buenos para tomar decisiones, pero ya hablando del ciudadano común, y más en esta pandemia donde estamos cada vez más conectados, nos metemos a redes sociales, ¿cuán conscientes somos de la cantidad de datos que estas redes, se habla del monopolio GAFA, toman de nosotros y sin embargo seguimos inmersos en estas redes sociales? ¿Cómo manejamos esa controversia de los datos? Antes de responderte eso, te digo, en el campo también se están utilizando lo que llaman datos masivos o Big Data y por supuesto también el procesamiento en la nube. ¿Para qué? Para crear perfiles de clientes, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la venta de productos. Esto también me lo contaba el otro día gente del campo. Yo no soy un hombre que trabaja en el campo, trabajo en un diario, así que estuve hablando con gente para que me contaran en qué se usa. Los datos masivos son otra cosa muy interesante. Ahora, es verdad, como vos decís, que la batalla por la privacidad está virtualmente perdida. No somos conscientes de la cantidad de datos que estamos poniendo, porque no somos conscientes, por ejemplo, de que nuestro teléfono, aparte de que está transmitiendo todo el tiempo nuestra posición en el mundo, con error de 3 a 7 metros máximo, está percibiendo el ambiente y eventualmente puede estar enviando esta información a terceros. Básicamente a las compañías, a las más grandes, a Google, a Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, etcétera, etcétera. Pero no, definitivamente no somos conscientes porque de cierta forma nos vendieron una fantasía, y es que podíamos tener servicios realmente muy buenos, como son los que ofrecen estas compañías. Digo, yo no voy a decir que lo que ofrecen es malo, lo que estoy diciendo es que hay mucha concentración, lo escribí el otro día, el sábado pasado, en el diario, pero definitivamente los productos son muy buenos. Yo diría, ¿quién está dispuesto a pagar $2.000 o $3.000 por mes por estos productos? Bueno, pocas personas tienen ese dinero para pagarlos, por lo tanto no serían tan buenos porque no habría escala, y muchos ni siquiera están dispuestos aún cuando lo tengan. ¿Cómo pagamos? Con nuestros datos. Ahora, hace unos años, The Atlantic publicó una nota que decía que los datos son el nuevo petróleo. Bueno, no es una buena analogía, porque el petróleo, igual que el dinero, es fungible. Si yo vendo petróleo, no me importa si el que lo compra va a usarlo para hacer parafina, nafta de aviación o nafta super para autos. Yo le vendo el petróleo y me olvidé. Ahora, cuando uno está vendiendo datos, terminas teniendo catástrofes como fue la de Cambridge Analytica en 2017, donde hubo manipulación de los datos de 80 millones de usuarios estadounidenses de Facebook. Eso derivó en una escena que fue de película de ciencia ficción, donde un joven empresario de 33 años estaba sentado frente al Congreso de la mayor potencia nuclear del mundo, explicándoles que tal vez sí les podrían haber hackeado las elecciones presidenciales. Esto es una muestra quizás brutal del nivel de filtración de datos que hay. Pero hay otras. Hace un par de años Equifax perdió los datos filiatorios de 146 millones de estadounidenses, que ahora se ven expuestos a quizás el robo de identidad. Y sigue la lista. Definitivamente estamos, digamos, somos pocos los periodistas que estamos constantemente haciendo divulgación de cuidado con lo que pones en las redes. Dato que subís a la red es un dato que queda en la red y que puede ser utilizado para muchísimas cosas, para bien, pero también para mal. Bueno, así que a tener en cuenta el consejo, que si bien muchos ya lo sabemos, creo que al momento de conectarnos y, como vos decías, hacer estas publicaciones, nos olvidamos. Y quería también consultarte, acá me llega una pregunta acerca de, bueno, cómo se aplica esta revolución a lo que es la educación, mirando un poco todo lo que fue esta primera parte del año afectada por la pandemia y la cuarentena. La tecnología vino a ayudar a la educación cuando aún los chicos no pueden asistir al colegio, o crees que ahora ya se convirtió en un obstáculo? ¿Crees que es viable esa educación a distancia mediante la tecnología? Yo creo que la educación es uno de las actividades que necesitan más de presencialidad, pero debo decir algo, de no haber sido por estas tecnologías,
esta pandemia hubiera causado decenas de millones de muertos, así de simple. O sea, gracias a estas tecnologías y que podemos dar clases, yo soy docente universitario, dar clases de manera remota, muchos trabajos se pueden hacer de manera remota, lamentablemente no todos. Si estuviéramos más avanzados, por ejemplo, hubiera sido menos grave el desastre que causó en gastronomía, en tiendas de ropa, shoppings, etcétera, etcétera. Así que, por un lado, deberíamos estar muy agradecidos de poder tener computadoras económicas de bolsillo, una red global de alta velocidad que nos permite esto increíble de tener una reunión virtual. Creo que las clases se adaptaron muy bien. En mi caso, noté algunos cambios. Por ejemplo, cansa mucho más dar clase, pero al mismo tiempo hay más participación de los alumnos, cosa rara, tal vez porque en una conferencia virtual uno se siente un poquito más relajado y participa más. No sé si siempre es así en todos los casos, pero sin duda los que iban a perder este año, en muchas áreas, obviamente no se pueden todas, como contaba la otra vez alguien de la Facultad de Medicina de la UBA, y ahí vos no podés operar a alguien virtualmente. Hay cosas que sí se van a perder en educación, pero fue un salvavidas enorme como lo fue para muchísimas actividades. No sé si tenés otra pregunta, que me encanta que cuando hacen preguntas. ¿Te gusta cuando te hacen preguntas? A ver, me voy a fijar. No, al momento no me ha llegado ninguna, pero si vos querés, Ariel, ampliar algún tema o agregar algo de lo que no hayamos hablado, bienvenido mientras seguimos recepcionando el resto de las consultas. Dale, quiero hacer un poquito más de hincapié sobre el tema de la inteligencia artificial, porque de todo es lo más difícil de entender. Un sensor uno entiende, nada, mide algo. Tenemos sensores hace mucho tiempo en el mundo, solo que ahora le metimos la nube, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Esos conceptos son bastante más fáciles de entender. La inteligencia artificial es un poquito más oscura y encima hay mucho mito alrededor de la inteligencia artificial. Voy a contar, por ejemplo, algo que me contó Hugo Skolnick, el fundador del Departamento de Computación de Exactas, charlando sobre estos temas. Ellos ganaron el campeonato, le ganaron a Corea del Sur en el campeonato de fútbol robótico, creo que 2005, no me acuerdo, por goleada. Él programó el arquero y sus alumnos programaron los demás jugadores. Les enseñaron las reglas del juego, le ganaron a los surcoreanos, por goleada, además creo que le metieron 8 goles, fútbol robótico. ¿Okay? Obviamente nuestros robots eran un poquito más económicos, porque en Argentina siempre falta plata, pero le ganamos. ¿Qué hicieron después en el departamento de exactas? Miraron adentro del cerebro de los robots, de esas mentes sintéticas, cómo habían pensado sus estrategias para golear a los surcoreanos. Y descubrieron algo increíble, que habían sido futbolísticamente creativos. Tomaron las reglas y las utilizaron creativamente a su favor, pero hicieron cosas que ningún ser humano hubiera hecho. No fueron humanamente creativos, fueron robóticamente creativos. Y otra historia también bastante perturbadora, pero con la que tenemos que aprender a convivir. AlphaGo le ganó en 2015, si no me falla la memoria, el campeonato de Go a los dos campeones humanos. El Go es un juego que se pensaba que las computadoras en el mediano plazo no iban a lograr dominar. Le ganaron, los destrozaron. Esa computadora, ¿cómo había aprendido a jugar al Go? Estudiando decenas de miles de partidas de Go. Esto es lo que se llama aprendizaje. ¿Qué hicieron luego en Google, que es la dueña de AlphaGo? Bueno, hicieron otra alfa, la llamaron AlphaGo 2, y en lugar de enseñarle partidas, le enseñaron las reglas del Go, nada más. No le hicieron aprendizaje automático, les metieron adentro de la mente las reglas del Go. Bueno, AlphaGo 2 le ganó a AlphaGo 1, la primera, la que había derrotado a los humanos, todos los partidos. De 100 partidos que jugaran, 100 partidas le ganó. Ahora en Google tiene un equipo de gente dedicada a estudiar cómo AlphaGo 2 le ganó a la primera porque no lo entienden. Entonces, estamos frente a fenómenos que son psíquicos de cierta forma, pero que no son humanos. Entonces, cuando uno ve películas donde el robot es bueno y ayuda a la humanidad, o el robot es Terminator y la quiere destruir, quizás la realidad no esté ahí, esté en el medio, esté en un lugar donde quizás los robots nos ignoren, o de cierta manera tengamos que acostumbrarnos a que ellos pueden ser creativos también, pero no a la manera humana. Por creativo no estoy diciendo artísticos,
porque ahí tendríamos que entrar en toda una discusión que nos llevaría 5 o 6 horas o días. Pero lo cierto es que están ocurriendo dentro de las mentes sintéticas cosas que en este momento los científicos y los técnicos están tratando de comprender. Un poco el fantasma en la máquina. Y lo otro que suele aparecer como una especie de fantasma con el tema de la inteligencia artificial es que esté haciendo cosas por las suyas. Sí, la inteligencia está haciendo cosas por las suyas, la inteligencia artificial, y yo diría que también seamos tan cautos con los datos privados como lo somos, digamos, tan cautos con la inteligencia artificial como lo somos con los datos privados. Voy a contar 2 ejemplos que son tristes, pero que son reales. De nuevo, no me acuerdo si en 2015 o 2016, las fechas se me van, una mujer le obedeció a Google Maps en Río de Janeiro, se metió en una favela y terminó muerta porque quedó cruzada en medio de una guerra de narcos. O sea, la inteligencia artificial ya se ha cobrado por lo menos esa vida, porque le prestó atención. A mí me ha pasado más de una vez de que me mete en un camino y digo, mejor no. O sea, no deberíamos estar confiando ciegamente, por eso digo que la asociación humano-máquina es por el momento mucho más válida que dejar que las máquinas decidan solas. Y también hace, no me acuerdo el año exacto, pero hace un par de años, un auto autónomo de los de Elon Musk, perdón, de Uber, un auto autónomo de Uber, porque Uber, digamos, su visión de negocio futuro es eliminar al conductor y tener solamente autos autónomos, ¿sí? Que el auto en el futuro sea un servicio, ya no tenés más un auto, que es un bien que está en el 90% del tiempo sin usarse, y que el auto venga a buscarte y te lleve. Está lindo, pero resulta que un auto autónomo de Uber atropelló a una ciclista y la mató. Se convirtió en la primera víctima de un auto autónomo. Ahí Uber lo que hizo fue, tuvo que frenar todos sus experimentos con coches autónomos. Los coches autónomos todavía se confunden con la lluvia, con el sol de frente. Si hay un globo rojo pueden creer que es un semáforo, y hace unos años la inteligencia artificial creada por Google para su álbum de fotos le puso como etiqueta a 2 personas negras que se habían hecho una selfie, puso abajo, los etiquetó, los reconoció como gorilas. Bueno, no. Yo escribí una columna ahí que se llamó El racismo automático de la inteligencia artificial. Por lo tanto, sí, la inteligencia artificial hace cosas por sí misma, está programada para eso. De hecho, lo está haciendo en tu teléfono todo el tiempo, aunque vos no te des cuenta, pero tenemos que ser cautos, tenemos que confiar en nuestra intuición. Si ese camino no nos cierra, digo, todo bien con la cosechadora o la sembradora robótica, pero ¿qué tal si sus sensores le dicen que debajo del casco de la chacra sería buenísimo poner semilla? Entonces se lleva puesta la casa. El algoritmo tiene que estar muy probado, hemos visto cosas muy serias, cuando la inteligencia artificial se equivoca, muy serias, insisto. Así que mi mejor consejo, antes de creer en que es lo mejor de lo mejor y que nos va a resolver todos los problemas, o que es lo peor de los peores y nos va a eliminar y nos va a sacar todos nuestros trabajos, es confiemos en que nuestra inteligencia tiene algo que ha evolucionado durante 4.600 millones de años que tiene este planeta, y que por ahora la inteligencia artificial es absolutamente incapaz de emularlo. Gracias, Ariel. Acá tengo una pregunta que me llega, es un poco técnica, a ver si nos podés ayudar a responderla. Para conectar Ojalá. nodos de Internet de las Cosas, existen redes como LoRa y Sigfox. ¿Conoces el avance del despliegue de estas redes? No, no lo conozco. Bueno, Sé se que lo vamos a... obviamente esa red, no conozco los nombres de estas dos, pero el Bien. Internet de las Cosas es básicamente una red de dispositivos que se conectan por medio de alguna tecnología que normalmente es inalámbrica, sí. Buenísimo, gracias Ariel. La próxima ampliaremos para Juan que nos preguntaba esto. Y tengo otra pregunta un poco más de color. ¿Cuál es el próximo tema que vas a tratar en tu nota en La Nación? Así estamos atentos Mi para columna, leerla.
En mi columna de pasado mañana, supongo que se está preguntando, sí. Bueno, Sí. hay algo que nos pasa a todos todo el día. Va a ser un poquito una nota de color y divertida. Creo que nos está viniendo bien tener un poco de entretenimiento en estos momentos dificilísimos. Nos está pasando a todos que de golpe estamos hablando con alguien y esa persona está mirando el teléfono celular y te dice que te está prestando atención. Bueno, no. Voy a hacer todo un análisis acerca de cómo funciona la atención humana y de cómo nosotros, por mucho que algunos se jacten de ser multitasking o multitarea, no podemos hacer multitasking o multitarea. La mente humana no funciona así. De hecho, los cerebros electrónicos no funcionan así. Nos dan la impresión de que están haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo, pero en realidad están haciendo las cosas muy rápidamente. Para que tengan un dato, una computadora hace en un segundo tanto cálculo que una persona con lápiz y papel necesitaría 60.000 años. O sea, una computadora hoy, la que tenés en tu casa, hace 60.000 años de cálculo aritmético humano en un segundo. En eso nos ganan. Pero bueno, la nota, no quiero hacer un spoiler, es divertida, es una nota para leer y entretenerse y para dejar de creer en esa persona, un amigo, un cónyuge, un colega que dice, no, yo te estoy prestando atención. No, en realidad está contestando un mensaje, vos lo ves que está escribiendo. Y me parece que es una plaga eso, porque hay muchas veces en que el diálogo se corta simplemente porque del otro lado hay una persona que dice que te está prestando atención, pero al mismo tiempo está mirando la pantalla y al mismo tiempo está recibiendo notificaciones y es un poco una locura. Uno de esos lados oscuros a los que nos llevan estas nuevas tecnologías, que insisto, son maravillosas, me encantan, soy fanático, escribo sobre esto hace más de 30 años, pero tienen su lado oscuro también. Y en este caso, ¿en dónde? En el término de las relaciones humanas. Si vos vas a prestarle atención a alguien, prestale atención, es una persona, ¿ok? Así que bueno, de eso un poco trata la columna del sábado que viene, de pasado mañana. Bueno, excelente mensaje, algo para reflexionar porque es así, la verdad que estamos sentados en una mesa quizás por ahí almorzando, compartiendo con alguien y no dejamos de mirar el celular, así que es algo para reflexionar y más en esta época. Y también preguntarte, Ariel, ¿cómo llegaste a ser periodista o especializarte en tecnología? Bueno, mi papá trabajaba en el diario La Prensa y él fue uno de los que trajo una de las primeras computadoras al país cuando yo tenía 6 años. Esa computadora servía para alejar a los linotipistas de los linotipos para que no se contaminaran con gases de plomo, porque el plomo se derretía en el lugar. Entonces, él compró la máquina tenía que hacer guionado, pero en inglés no hay reglas de guionado y en español sí. Así que él se tuvo que sentar a programar las reglas de guionado para esa máquina. Así que cuando yo tenía 6 años, una edad muy formativa, vi por primera vez código fuente y aprendí varias cosas, que las computadoras se cuelgan y que a las computadoras hay que decirles lo que tienen que hacer. Y a los 15 años en la secundaria, esto fue en la secundaria, mis 15 años son 1975, empecé a programar en un BASIC, muy basic, de HP, con un HP 65. ¿Para qué? Para que cuando me tomaran exámenes de física o de matemática, yo pudiera corroborar el resultado que había obtenido. Era de cierta forma, yo sentía que estaba haciendo un poco de trampa, pero en realidad estaba aprendiendo una destreza que me iba a servir en el futuro. Y durante toda mi vida, por el trabajo de mi viejo, yo me vi rodeado de máquinas. Y si bien yo estudié filosofía y letras, lo cierto es que cuando me llamaron de La Nación hace 27 años para escribir sobre tecnología, lo que hice fue refrescar mis destrezas de programador. Puedo programar, pero no soy un programador profesional, naturalmente. Y porque no me parecía serio estar escribiendo de computadoras sin por lo menos saber C, saber C++, saber JavaScript, saber, bueno, yo empecé con Pascal, los Basic, es muy básico, digamos, su nombre es casi una burla, pero me encantan estas cosas y lo que hice fue combinar conocimientos técnicos que fui obviamente adquiriendo, no es que solamente aprendí a programar, con lo que te da la filosofía, lo que te da la lingüística, lo que te da la gramática, etcétera, etcétera. Bueno, y mi pasión por el periodismo. Yo me crié en un diario
y para mí un diario es mi casa. Si hay algo que me pasa en esta pandemia haciendo trabajo remoto, y sé que es un mal menor comparado con lo que están pasando otras personas, pero extraño muchísimo la redacción, porque realmente a los 6 años yo entraba y salía de la prensa con mi viejo todo el tiempo. Y también había algo del orden práctico. Cuando yo empecé a escribir de computadoras, y hay que ganarse la vida, digamos, había poca gente preparada para eso. Yo recuerdo que cuando fundamos en La Nación el suplemento de tecnología en 1996, yo convoqué a 25 periodistas, 25 que estaban sin trabajo. Solo uno se atrevió a escribir de computadoras. ¿Mm? Hoy, por fortuna, hay mucha más gente haciéndolo. Me resultaría más fácil convocar periodistas, pero en ese momento era realmente un cuco y era un trabajo en el que yo podía escribir muchas notas, y para una persona escribir muchas notas en este negocio es ganar más dinero. Yo fui muchos años colaborador y después, nada, hacer una carrera en la que pudiera agregar algún valor a esto que está ahora tan en boga, ¿no? Que en ese momento era cosa de hackers, pero ahora está tan en boga. Bueno, gracias Ariel por tu tiempo, por todo lo que nos contaste sobre lo que sabés, y vamos a quedar atentos para leer la nota del sábado y volver a refrescar la revolución que se viene, inteligencia artificial, sensores, Internet de las cosas y la nube. En el auditorio de Expoagro está la conferencia grabada para que la puedan mirar en el momento que deseen. Así que gracias Ariel por sumarte a esta propuesta. No, gracias a ustedes por convocarme, y muchas gracias a los que estén viendo, que nada, he dado cientos de conferencias en mi vida y es la primera vez que no les veo las caras, y que es una de las cosas que más me gusta, el contacto humano que se da con el público. Les agradezco de verdad mucho el que me hayan prestado atención. Buen día. Bueno, ya volverán tiempos en los que nos podamos ver personalmente. Ojalá que sea pronto. Bueno, gracias a todos. Los invito a seguir viendo el resto de las charlas que tenemos grabadas y también las que tenemos en vivo a las 15 horas con La mujer en el contexto del COVID, con Andrea Grobo-Copatel, moderada por Marina Friedlander, y a seguir disfrutando de Expoagro Digital, edición IPF Agro. Chau, gracias a todos por acompañarnos.